Buenas tardes, vamos a hablarles sobre el capítulo 25 del libro Física Conceptual que lleva por nombre Inducción electromagnética. Introducción. A principios del siglo XIX, los únicos dispositivos que producían corriente eran las baterías voltaicas, que éstas producían pequeñas corrientes al disolver metales en ácidos, y estos fueron los pioneros para las baterías. En 1820 se encontró que los conductores con corriente eléctrica producían magnetismo, y de allí nació la gran pregunta que si el magnetismo podría generar electricidad. En 1831, dos físicos respondieron esta gran pregunta, Michael en Inglaterra y Joseph Louis en Estados Unidos, cada uno trabajando por separado y uno no tendría noticias del otro. Este descubrimiento cambió el mundo, haciendo que la energía fuera algo común para nosotros. Esta le brindaba la energía a las industrias en el día y nos brindaba electricidad para iluminar las ciudades en la noche. Inducción electromagnética. Michael y Joseph descubrieron que se podía producir corriente eléctrica a través de un conductor, tan solo con introducir o sacar un imán en una parte del conductor en forma de bobina. En esto no se necesita batería ni ningún otro voltaje, simplemente el movimiento del imán en una espira del alambre, como lo podemos observar aquí. Aquí vemos cómo el imán se introduce en el conductor y cuando lo introducimos le añadimos movimiento al imán, haciendo que se produzca corriente eléctrica. Podemos decir que cuanto mayor sea el número de vueltas del alambre en la espira que se mueve en el campo magnético, mayor será el voltaje inducido. Es decir, si alegramos un imán con una cantidad de vueltas que sea el doble, su voltaje será el doble. Pero si le añadimos una cantidad de vueltas que sean 10, su voltaje será 10 veces mayor y así sucesivamente. En conclusión, podemos decir que es más difícil empujar un imán dentro de una bobina con más vueltas, ya que el campo magnético de cada espira se resistirá al movimiento del imán. Muchas gracias. Ley de Faraday. La inducción electromagnética se resume en la ley de Faraday y esta establece que el voltaje inducido en una bobina es proporcional al producto del número de vueltas de la bobina por la rapidez con la que el campo magnético cambia dentro de esas vueltas. La cantidad de corriente producida por la inducción electromagnética no solo va a depender del voltaje inducido, sino también de la resistencia de la bobina y del circuito con que está conectada dicha bobina. Algunos ejemplos donde se aplica esta ley de Faraday son los motores eléctricos. Para la creación de estos artilugios se aplica la ley de Faraday, ya que los mismos pueden transformar la energía eléctrica en energía mecánica, ofreciendo un excelente rendimiento con respecto a los motores químicos. Otro ejemplo de esto son las placas de vitrocerámica de inducción. Las placas de inducción que se utilizan en la cocina constituyen una invención basada en los principios de la ley de Faraday. Estas placas pueden detectar cuando se coloca un objeto sobre una superficie y lo agita en un sentido a otro a través de las ondas magnéticas. Se absorbe la energía y la misma es desprendida en forma de calor. Los frenos magnéticos. El funcionamiento de los frenos magnéticos que podemos encontrar en el mercado están basados también en la ley de Faraday. Por ejemplo, al momento de frenar un tren, un electroimán que se encuentra a bordo va a caballo sobre riel alargado. Las corrientes inducidas en el riel generan una fuerza y el riel y el tren se repelen mutuamente. Generadores y corriente alterna. El generador de corriente alterna es un dispositivo que convierte la energía mecánica en energía eléctrica. El generador más simple consta de una espira rectangular que gira en un campo magnético uniforme. Un ejemplo muy claro de esto son las guitarras eléctricas.
Los sensores de las guitarras eléctricas son diminutas bobinas que tienen imanes integrados. Los imanes magnetizan las cuerdas de acero. Cuando estas cuerdas vibran, el voltaje se induce en las bobinas y se aumenta con un amplificador y se produce el sonido en una bocina. 50 años después de que Michael Faraday y José Henry descubrieron la inducción electromagnética, Nikola Tesla y George Westinghouse encontraron aplicaciones prácticas para estos hallazgos y le demostraron al mundo que se podía generar electricidad en forma confiable, en cantidades suficientes para iluminar ciudades enteras. Energía de un turbogenerador. Tesla construyó generadores muy parecidos a los que se continúan usando, pero bastante más complicados que el modelo sencillo que hemos descrito. Los generadores Tesla tenían armadura, es decir, núcleos de hierro envueltos con espiras de alambre de cobre que se hacían girar dentro de fuertes campos magnéticos mediante una turbina, que a la vez se hacía girar con la energía generada por caídas de agua o vapor. Las espiras giratorias de alambre en la armadura cortaban el campo magnético de los electroimanes vecinos e inducían así un voltaje y una corriente alterna. En la siguiente imagen podemos ver todo lo antes descrito. Podemos entender este proceso desde un punto de vista atómico. Cuando los conductores de la armadura giratoria cortan el campo magnético, fuerzas electromagnéticas de dirección opuesta actúan sobre cargas positivas y cargas negativas. Los electrones responden a esa fuerza pasando momentáneamente en libertad en una dirección por la red cristalina del cobre. Los átomos de cobre, que en realidad son iones positivos, son impulsados hacia la dirección contraria. Sin embargo, como los iones están anclados en la red, apenas si se mueven. Solo se mueven los electrones de aquí para allá en dirección alternada con cada rotación de la armadura. La energía eléctrica de este ir y venir se reúne en los terminales de los electrodos del generador. Energía magnetohidrodinámica. Un aparato interesante, parecido al turbogenerador, es el generador magnetohidrodinámico, que no requiere turbina ni armadura giratoria. En vez de hacer que las cargas se muevan en un campo magnético mediante una armadura giratoria, plasma de electrones y de iones positivos se expande por una boquilla y se mueve a rapidez supersónica por un campo magnético. Al igual que la armadura de un turbogenerador, el movimiento de las cargas a través de un campo magnético origina un voltaje y un flujo de corriente de acuerdo con la ley de la inducción de Faraday, mientras que las escobillas de un generador convencional sacan la corriente y la llevan al circuito de carga externo. En el generador magnetohidrodinámico hay unas placas conductoras o electrodos que realizan dicha función. A diferencia del turbogenerador, el generador magnetohidrodinámico puede funcionar a cualquier temperatura a la que se pueda calentar el plasma, ya sea por combustión o por procesos nucleares. La alta temperatura da como resultado una alta eficiencia termodinámica, que equivale a más energía por la misma cantidad de combustible y menos calor de desecho. La eficiencia se aumenta aún más cuando el calor de desecho se utiliza para convertir el agua en vapor, que hace que funcione un turbogenerador convencional. En la siguiente figura podemos ver un esquema de un generador magnetohidrodinámico simplificado. La sustitución de las bobinas de cobre giratorias por una corriente de plasma en un generador se ha vuelto operacional solo con el desarrollo de la nueva tecnología, capaz de producir plasmas con temperaturas suficientemente altas. Las plantas actuales usan plasma de alta temperatura formado al quemar combustibles fósiles en aire o en oxígeno. Es importante destacar que los generadores no producen energía, tan solo convierten la energía de otra clase en energía eléctrica. Como pudimos observar en el capítulo 3, la energía de la fuente, ya sea fósil o nuclear, eólica o hidráulica, se convierte en energía mecánica para impulsar turbinas. El generador que se utiliza convierte la mayoría de tal energía mecánica en electricidad. Algunas personas creen que la electricidad es una fuente primaria de energía, pero no lo es.
Es una forma de llevar la energía que debe tener una fuente. Tema de transformadores y el tema de autoinducción. Se denomina transformador a un elemento eléctrico pues que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo así la potencia de ello. La potencia que ingresa al equipo en el caso de transformador ideal, esto es sin pérdida, es igual a la que se obtiene de salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, ya sea dependiendo de su diseño, dependiendo de su tamaño y pues de otros factores. El transformador es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de tensión en energía alterna de otro nivel de tensión, basándose en el fenómeno de la inducción electromagnética. Está constituido por dos bobinas de material conductor y devanadas sobre un núcleo cerrado de material ferromagnético, pero aisladas entre sí eléctricamente. La única conexión entre las bobinas la constituye el flujo magnético común que se establece en el núcleo. El núcleo generalmente es fabricado bien sea de hierro o de láminas apiladas de acero eléctrico. Aleación apropiada para optimizar el flujo magnético. Las bobinas o devanados se denominan primario y secundario según corresponden a la entrada o salida del sistema en cuestión respectivamente. También existen transformadores con más devanados, pues en este caso pueden existir un devanado terciario de menor tensión que el secundario. Les vengo a hablar sobre la autoinducción. Las espiras con corriente de una bobina no solo interactúan con espiras de otra bobina, sino que también interactúan entre sí. Cada espira de una bobina interactúa en el campo magnético que rodea la corriente de todas las espiras en la misma bobina. Se trata de la autoinducción. Se produce un voltaje autoinducido. Este voltaje siempre tiene dirección que se opone al cambio de voltaje que lo produce y se acostumbra a llamar fuerza contraelectromotriz. Transmisión de electricidad. Casi toda la energía eléctrica que se usa en la actualidad está en la forma de corriente alterna y pues por tradición debido a la facilidad con la que puede convertirse de un voltaje a otro. Cuando fluyen grandes corrientes por los conductores producen pérdidas de calor y energía. Por esta razón la energía eléctrica se transmite a grandes distancias en altos voltajes y las correspondientes corrientes bajas. La energía se genera a 25.000 voltios o menos cerca de la planta generadora. Cerca de la planta generadora se sube hasta 750.000 voltios para transmitirla a grandes distancias. Después se baja el voltaje por etapas en las subestaciones y puntos de distribución, hasta los voltajes que se necesitan en aplicaciones industriales. Con frecuencia 440 voltios o más, por los hogares de 240 voltios y 120 voltios. En la actualidad, las instalaciones eléctricas pueden transformar voltajes de corriente directa aplicando tecnología de semiconductores. La inducción electromagnética explica la inducción de voltajes y corrientes. Los campos más básicos son de la raíz tanto de los voltajes como de las corrientes. En este sentido más general, la ley Faraday establece que la inducción se lleva presente en un alambre conductor o cualquier material. Tales campos a la vez producen voltajes que ya hemos originalmente desarrollado o examinado. La perspectiva moderna de la inducción electromagnética señalan que el campo eléctrico y magnético son inducidos. Un campo eléctrico es inducido en cualquier región del espacio en la que un campo magnético cambia a través del tiempo.
Hay un segundo efecto que es la extensión de lo que acabamos de decir de la ley de Faraday, excepto en los que se intercambian los papeles de los campos magnéticos y eléctricos. Se trata de una de las múltiples simetrías de la naturaleza. Y en estos dos últimos casos los campos magnéticos y los campos eléctricos son perpendiculares entre sí. Maxwell lo que hace es como la idea que él tiene, pero inversamente, o sea, el campo eléctrico ya no se ubica en cualquier región del espacio, sino en puede cambiar a través del tiempo, y el campo magnético puede hacerlo en cualquier región y no en cualquier parte del tiempo. Y se conoce como la contraparte de Maxwell a la ley de Faraday. Dicho enunciado fue dicho por el físico inglés James Maxwell en la década 1860. Y por último, en perspectiva, que ya es como una conclusión de ya todo lo que hemos hablado. En perspectiva, dice que fueron cuando los griegos descubrieron que cuando frotaban un trozo de ámbar, era un plástico natural y semejante al mineral, atraían pequeños trozos de papiro. ¿Y qué es papiro? Papiro es una planta acuática, se puede decir que aromática. Entonces ahí encontraban pequeñas rocas extrañas en la isla de Magnesia que atraían al hierro, y eso era gracias al ambiente de Grecia, que era un poco húmedo. El mundo de los seres humanos se redujo a la medida de que todos fuimos aprendiendo todo acerca de los campos magnéticos y los campos eléctricos.